La salud mental incluye nuestro bienestar psicológico, emocional y social. Estos influyen en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida diaria. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental influye en todas nuestras etapas de la vida, desde la infancia a la adolescencia hasta la adultez y la vejez. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, salud mental en el entorno laboral. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y bueno, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante y que es la salud mental laboral. La verdad es que luego escuchamos sobre esto que pues qué tan bien debemos de estar en nuestro trabajo, que sea algo agradable para nosotros. Sabemos que el trabajo es importante, pero pues también que sea algo que a nosotros nos agrade y podamos sentirnos tranquilos. Y bueno, antes de presentar a nuestros invitados, les recuerdo nuestros medios de contacto, que es el 449-910-9260. Se puede comunicar para cualquier duda. Y bueno, nos acompañan el día de hoy el doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera, director general de investigación de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Moni, por la invitación. Es un placer estar contigo y con tu público. Muchas gracias. Y bueno, pues también nos acompaña el doctor Francisco Javier Rubalcaba Collazo, también profesor e investigador de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Y pues bueno, nos gustaría que antes de que iniciáramos con las preguntas y bueno, ya con el tema de lleno, nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Si empezamos, por favor, con usted, doctor. Gracias. Bueno, yo soy licenciado en Psicología de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hice una maestría y doctorado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi área principal es el área de Psicología Experimental. Principalmente trabajo o desarrollo programas de intervención sobre tratamiento del comportamiento en niños y adolescentes, centrado principalmente en las relaciones sociales, tanto de niños como adolescentes, en diferentes escenarios, el familiar, el escolar. Bueno, fui director de salud mental y adicciones en el estado de 2019 al año pasado y actualmente estoy como director general de investigación y posgrado de nuestra universidad y profesor del Departamento de Psicología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. La verdad, pues muy amplia su experiencia y que bueno, ahorita nos platique el tema. Doctor Rubalcaba, usted también, por favor, nos da su presentación. Sí, muchas gracias. Yo también soy licenciado en Psicología, egresado también de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo llevé a cabo mis estudios de maestría en Psicología del Trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro y mi doctorado en Psicología Social en la Universidad de Colima. He realizado desde hace 12 o 13 años investigación en estudios de trabajo, en el ámbito laboral. Interesaba por principio saber qué pasaba con las personas que estaban en situación de desempleo, cómo es que vivían esta condición de desempleo y me fui orientando en los últimos años a los procesos de transición de egresados universitarios hacia el mercado laboral. Es decir, nos interesa mucho saber qué pasa con los estudiantes cuando terminan sus estudios e inician su vida laboral. Esta transición, que es una etapa muy importante, habría que estudiarla y habría que saber qué pasa con estas personas, qué habilidades cognitivas tienen, qué habilidades sociales tienen para enfrentar este reto que es encontrar trabajo, posicionarse
y en ese campo es en el que me he desarrollado en los últimos años. Pues muy bien, doctor, bienvenido. Muchísimas muchas gracias. La gracias. verdad, algo muy interesante que, bueno, vamos ahorita a platicar sobre este tema. Pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas con nuestros invitados, vamos a ver una cápsula sobre salud mental laboral. Cerca del 60% de la población mundial trabaja, ocupando cuando menos la tercera parte de su día trabajando, por lo que tienen derecho a un entorno laboral seguro y sano. Un trabajo decente debe apoyar la buena salud mental del trabajador, proporcionándole un medio de vida, un sentido de confianza, propósito y logro. Una oportunidad para las relaciones positivas y la inclusión en una comunidad, entre otras muchas cosas. Para las personas con problemas de salud mental, el trabajo decente puede contribuir a la recuperación y a la inclusión, y mejorar la confianza y el funcionamiento en la sociedad. Los entornos de trabajo seguros y sanos no solo son un derecho fundamental, sino que también tienen más probabilidades de minimizar la tensión y los conflictos en ese ámbito, y mejorar la fidelización del personal, así como el rendimiento y la productividad laborales. Por el contrario, la falta de estructuras efectivas y apoyos en el trabajo, especialmente para quienes viven con trastornos mentales, puede afectar la capacidad de las personas para ser eficaces y disfrutar su trabajo, menoscabar la asistencia de las personas al trabajo, e incluso impedir que, para empezar, obtengan un trabajo. Pues bueno, estamos de regreso después de ver esta cápsula que nos da esta introducción al tema. Pues vamos a iniciar ahora sí con las preguntas y bueno, pues conocer más sobre este tema que la verdad a veces lo escuchamos, pero no sabemos luego a qué se refiere o que pensamos que solamente es trabajar, aportar a la economía del hogar, pero realmente pues va más allá. Y es lo que vamos a conocer y queremos que, bueno, ustedes con sus conocimientos pues nos aporten esta parte y pues nos ayude a nuestro público. Pues vamos a iniciar, doctor Pedrosa. ¿Qué aporta el trabajo a nuestra vida cotidiana? Primero. Bueno, como tú lo mencionas, el trabajo es muy vasto, no solo es el aporte económico que nos proporciona el poder desarrollarnos laboralmente, y como lo menciona en la cápsula que acabamos de ver, y yo creo que pasamos más tiempo de que una tercera parte, como se menciona, en el trabajo. A veces pasamos todo el día en el trabajo, y hay otros escenarios en los que convivimos menos, como el familiar. Así Y esto es. lo podemos ver claramente ahora, la afectación que hubo, por ejemplo, en la pandemia, en donde la gente no estábamos acostumbrados a relacionarnos con nuestra familia las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque generalmente estamos en otro tipo de Así actividades, es. y una actividad importante es el trabajo. El trabajo nos aporta una parte de la satisfacción, aparte de que hay una remuneración económica, claramente nos aporta un sentido a nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos realizando? Si lo que estoy realizando verdaderamente tiene sentido, beneficia a alguien, beneficia a otras personas, me permite estar tranquilo porque yo puedo aportar parte de lo que yo conozco, de mi conocimiento, de mis capacidades, de mis aptitudes, de mis competencias, porque no todos los trabajos, bueno, más bien todos los trabajos son diferentes, ¿no? En algunos de ellos son actividades más de escritorio, actividades intelectuales, en otros son trabajos más físicos, etcétera. Cada uno de los trabajos es diferente. Pero lo que nos aporta justamente esa satisfacción que nos permite estar colaborando o aportando algo al medio en el cual yo me estoy desenvolviendo, independientemente de cuál sea el trabajo que estemos desarrollando. Esa satisfacción de poder decir, yo estoy haciendo algo en beneficio de alguien en particular. Un plomero, por ejemplo, con su trabajo. Claramente, al realizar su trabajo, lo realiza de una manera específica, en un escenario muy particular. Generalmente se traslada a los hogares a revisar este tipo de actividades, pero la satisfacción de realizar bien el trabajo y de saber que hizo algo adecuado para otra persona, eso es importante. O el trabajo de oficina, ¿no? A veces pensamos que un trabajo de oficina es monótono,
Y es justamente ahí en donde la persona tiene que darle un sentido a lo que está realizando. Pero si gustas, poco a poco vamos adentrándonos en este tema. Pero yo creo que lo principal que nos aporta un trabajo es el sentirnos útiles y el saber que estamos aportando algo a las personas que nos rodean. Así es, sí, qué importante esto, ¿no? Y a veces lo perdemos de vista, como lo menciona, doctor. Y bueno, ¿cuál es la importancia de contar con un entorno de trabajo seguro y sano? Doctor Rubalcaba. Híjole, es que esto es bien importante porque hay que partir de la idea de que el trabajo es un escenario de convivencia. Independientemente de que se tenga un objetivo, es decir, producir algo, un producto o generar un servicio, el trabajo es un escenario de convivencia. Y como escenario de convivencia requiere que las formas de relación que se dan en este escenario sean saludables, sean adecuadas, sean libres de tensión, sean libres de estrés. Y entonces, claro, eso implica que siempre se busque la manera de generar condiciones para que este espacio, este escenario de convivencia, pues sea adecuado. Porque finalmente las personas cuando van al trabajo intentan desplegar todo un conjunto de conocimientos, de saberes o de competencias. Es decir, si mi trabajo requiere una habilidad manual, en realidad yo sigo desplegando una competencia. Y el despliegue de esta competencia que tiene que ver con mi identidad es bien importante que se dé en un escenario en el que estas formas de relación no estén alineadas o condimentadas con el conflicto. Entonces sí que es bien importante que este ambiente laboral o este escenario de trabajo sea lo más saludable que se pueda. Entonces sí, en los últimos años, por supuesto, se ha hecho mucho énfasis en limar y limpiar todas las asperezas que pueda haber en los escenarios laborales, justo por eso, porque se entiende que el trabajo es un escenario de convivencia. No hay relaciones filiales, quizá, pero sí hay relaciones de compañerismo, de cooperación, de convivencia y que obviamente exigen ciertas formas de interacción. De ahí la importancia que este entorno laboral siempre esté limpiado o que se procure que se tenga los menos conflictos que se puedan, ¿no? Así es, sí. ¿No? Qué importante esto que menciona, doctor. La verdad es que sí tenemos que poner mucho énfasis en esta parte. Pues bueno, antes de continuar ahorita las preguntas con nuestros invitados y seguir conociendo más sobre este tema de salud mental laboral, los invitamos a ver una pausa y que no se vaya. Los riesgos para la salud mental en el trabajo pueden incluir los siguientes: insuficiencia de capacidades o su empleo insuficiente en el trabajo, cargas o ritmo de trabajo excesivos, falta de personal, horarios excesivamente prolongados, antisociales o inflexibles. Los riesgos para la salud mental en el trabajo pueden incluir lo siguiente: falta de control sobre el diseño o la carga de trabajo, condiciones físicas de trabajo inseguras o deficientes, cultura institucional que permite los comportamientos negativos. Pues bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, que es salud mental laboral, y nuestros invitados, el doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera y el doctor Francisco Javier Rubalcaba Collazo. Y pues bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre la salud mental y los riesgos psicosociales. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el bienestar, la sensación de bienestar que tienes tú como humano. La salud mental es básicamente cuando es un estado mental en el que tú estás en paz, quizá relajado contigo mismo, estás a gusto con tu entorno, con quién eres, con quién estás. La salud mental es tener inteligencia emocional a la hora de gestionar tus actividades en el día a día.
La salud mental es esta capacidad de cuidar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones propiamente psicológicas, emocionales y pues involucrando lo social. Yo siento que la salud mental es como estar bien contigo mismo, sentirte pleno, sin depresión, ansiedad, tristezas y sin preocupaciones. Bueno, para mí la salud mental viene como de estar, bueno, viene de la mano como de estar emocionalmente estable, tener como en claro como tus emociones, entenderlas y cómo canalizarlas. Yo digo que es estar bien con uno mismo y con las cosas que haces. Pues sentirse bien con uno mismo, en lo que hace y estar seguro de las cosas que puede lograr en la escuela o en el trabajo. ¿Qué factores o situaciones del trabajo pueden afectar nuestra salud mental? Si hablamos desde el área de salud mental, por ejemplo, nosotros como psicólogos, el desgaste emocional, porque nosotros estamos dando y estamos buscando pues, que el paciente tenga salud mental. Si hablamos como trabajadores, creo que el entorno, los compañeros de trabajo, malos jefes, el estrés constante al que podemos estar como, pues sí, propensos desde el hecho de que estamos trabajando con personas. Es algo que nos genera estrés y nosotros tenemos que tener un proceso terapéutico para saber manejar eso. Puede ser tanto el trato que tienen los empleadores contigo como tus compañeros de trabajo. Quizá el ambiente que haya debido a cualquiera de estos dos factores afecte en tu trabajo o te afecte ya incluso personalmente. En el trabajo me refiero a en cuestión de desempeño, puede que por cualquier cosita que te digan te desmotives y ya no quieras seguir trabajando, o incluso depende del trabajo, pero quizá por los clientes. Muchas veces los clientes no se ponen en el lugar de los empleados y exigen demasiado como si fueran máquinas o así. Y eso también llega a afectar al empleado porque es como, entonces, ¿no valgo nada? Puede afectar el estrés, el clima laboral, el cómo se dirigen a ti tus compañeros, tus jefes y cualquier persona con la que tengas que tener una relación continua. El estrés, el hacinamiento, laborales nada más. Pues el hecho de que no exista un buen salario, la cuestión de que no existan consideraciones para la salud del trabajador y el que no haya prestaciones. Yo siento que tiene que ver como mucho tu contexto y tu contexto afecta mucho tu salud mental. Entonces, por ende, si no te sientes bien contigo mismo, afecta tus actividades que hagas día con día, como tu trabajo. No tienes como concentración al 100% y eso afecta cada actividad que hagas. Pues el exceso de trabajo, también pues el tiempo que, pues las horas extras y todo eso que a lo mejor ya no te corresponden y a veces no son pagadas o te las pagan con comida. Y pues también a veces el salario y aparte si eres estudiante, pues el hecho de, pues siento que ya tener cualquier trabajo ya es una carga porque tienes la escuela y todavía el trabajo. Puede ser como el estrés que vengan de parte de afuera, a veces como los clientes o a veces hasta el jefe. Y pues sí, que te estresa y sí, te estresas. En el trabajo, la convivencia entre los compañeros de trabajo, con el jefe o también, bueno, en atención a clientes a veces también se estresa uno y la carga de trabajo. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ven? ¿Realmente si hay conocimiento o metemos luego otro tipo de factores o de cosas que a veces afectan el trabajo? Doctor Pedrosa. No, claro que yo creo que sí hay un conocimiento y más sobre las personas que entrevistaron, ¿no? Que mencionan que muchos de ellos fueron psicólogas o psicólogos que están mencionando algunos de los factores. Yo creo que eso es muy importante. Sí, la parte en la cual a veces tenemos duda, porque la salud mental pues es un tema que ha tomado auge últimamente, como que no nos preocupábamos mucho, la población en general, de la salud mental. Y a partir de lo que fue la pandemia también hubo un interés ya más importante a la atención a la salud mental. Como se menciona aquí en los entrevistados, sí, la salud mental es un estado subjetivo, porque es una cuestión de una
lo que está sintiendo y pensando la persona respecto de lo que es en lo individual y en lo colectivo. Entonces, justamente esta sensación de bienestar también tiene que ver con la calidad de vida que me permita llevar a cabo en las interacciones con los demás, y también tiene que ver justamente con la parte de hacer frente a los problemas cotidianos del día con día. O sea, una buena salud mental me va a permitir tomar decisiones adecuadas respecto de las problemáticas que me estén dando. Que contrario a la enfermedad mental, que generalmente a lo mejor hablamos específicamente de enfermedad mental ya cuando existe una condición patológica en la persona, que son afortunadamente porcentajes muy bajos de enfermedad mental dentro de la población, pero todos en algún momento de nuestra vida podemos tener problemas de salud mental sin llegar a tener una enfermedad de tipo mental. La condición de bienestar a nosotros nos permite poder hacer frente a las situaciones cotidianas, estresantes del día con día. Todos los días desde que nos despertamos estamos en una cuestión de toma de decisiones. Así es. ¿Sí? Entonces, una buena salud mental me va a permitir tomar decisiones adecuadas. La persona que tiene problemas de salud mental generalmente no toma las decisiones adecuadas en el día con día, y son situaciones que lo llevan a problemas de estrés, problemas de ansiedad, el no poder solucionar los problemas, el tener una visión de túnel para la solución de los problemas y no tener una visión periférica para poder encontrar este tipo de soluciones a los problemas. Eso es lo que me permite la salud mental, poder poner las cosas en su debido, o verlas desde su debido ángulo, e identificar cuáles son las posibles soluciones y no dejarme abrumar justamente porque no encuentro un tipo de solución. Eso es justamente lo que nos lleva a la salud mental, porque si hablamos de salud mental y a veces no entendemos qué es. Incluso para los psicólogos es a veces complicado entender lo que significa tener salud mental, pero justamente es esta sensación de bienestar. La salud mental no solo tiene que ver con la salud física, incluso podemos ver personas que tienen problemas de salud física y tener una muy buena salud mental. Y tenemos personas que tienen buena salud física, pero no hay una muy buena salud mental. Y bueno, más adelante vemos que la salud física está muy de la mano, muy relacionada con la salud mental. O sea, la salud mental es aquella que me permite ver, ¿sí?, de manera optimista, por así decirlo, que me permite identificar diferentes soluciones a las problemáticas que yo enfrento al día con día, y algo que es muy importante, sentirme productivo. Y creo que la salud mental laboral es la parte en la cual me hace sentir productivo, que yo entrego algo a la comunidad en la cual me estoy desarrollando. Muy bien, doctor, sí. Y qué importante esto, y lo dejamos de lado. Y bueno, pero llevándonos a lo que es la salud mental laboral, ¿cómo se manifiesta? O sea, o más bien, la salud mental, ¿cómo se manifiesta en mi trabajo? Porque realmente ahorita, bueno, el doctor ya nos platicaba un poquito de lo que es la salud mental en general, pero en mi trabajo. Sí, a ver, voy a partir de una idea que es la de los organismos internacionales, cómo refieren y entienden la salud mental. Los organismos internacionales dicen que la salud mental es la ausencia de patologías, tanto en términos biológicos o físicos, como psicológicos, como sociales. Esto significa que si trasladamos esa idea al escenario laboral, en lo que nosotros deberíamos estar pensando es que en un escenario laboral no hubiera condiciones patológicas o desagradables o negativas que afectaran a la persona tanto en términos físicos como psicológicos como sociales. Eso es lo que ha hecho que en los últimos años el interés por modificar estas condiciones de vida en el trabajo se haya cambiado o se procure cambiar, ¿no? Es decir, se procura por un lado que los trabajadores no se enfermen, se procura por otro lado que los trabajadores estén en un entorno o en un ambiente laboral saludable. Y además se ha procurado en los últimos años que esa vida laboral se tropicalice o se amplíe a otras esferas de la vida del trabajador, a la vida familiar, a la vida social.
se pide que en los centros de trabajo se organicen actividades deportivas, culturales, que se involucre a la familia. Y de ese modo están atendiendo un poco la exigencia de los organismos internacionales, es decir, que la persona no tenga condiciones patológicas para que su salud física, psicológica y social sea adecuada. Entonces, sí que ha sido muy importante retomar esta idea de la salud mental como ausencia de patología o ausencia de enfermedad en el escenario laboral, porque de ese modo se evita que algunas condiciones, como mencionaba ahorita el doctor Pedrosa, aparezcan, ¿no? Que aparezca la depresión, que aparezca la ansiedad o que aparezca el estrés, que son las 3 condiciones que aparecen más en los escenarios laborales. Me parece que vamos a comentar ahorita sobre eso. Pero sí que termina siendo muy importante trasladar esa idea de salud mental al escenario laboral, porque es finalmente buscar que estas patologías o estas contingencias desagradables o negativas sean eliminadas para que la persona se pueda sentir bien y pueda desarrollarse y desenvolverse adecuadamente en su trabajo. Muy bien, qué importante todo esto que menciona, doctor. Realmente tenemos que cubrir varios aspectos y no solo lo que es trabajar, como comúnmente lo conocemos. Pues bueno, todavía tenemos más preguntas a nuestros especialistas del día de hoy y conociendo más sobre este tema, pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Los riesgos para la salud mental en el trabajo pueden incluir lo siguiente: apoyo limitado por parte de colegas o supervisión autoritaria, violencia, acoso u hostigamiento, discriminación y exclusión. Los riesgos para la salud mental en el trabajo pueden incluir lo siguiente: funciones laborales poco definidas, promoción insuficiente o excesiva, Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Y pues bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y seguir conociendo sobre qué es la salud mental laboral, vamos a ver una cápsula con nuestros compañeros del Departamento de Cultura Física y Deporte sobre el masaje deportivo. Hola, yo soy Eduardo Zaragoza y a continuación les voy a platicar un poco sobre lo que es el masaje deportivo. El masaje deportivo es el medio físico para mejorar el rendimiento deportivo y prevenir lesiones. Son maniobras que preparan a los tejidos, los controlan entre cada actividad física y los tratan post-competición. El masaje deportivo tiene como objetivo optimizar el rendimiento muscular, prevenir, encontrar y tratar lesiones, disminuir la fatiga y aumentar la capacidad de trabajo. El masaje deportivo consta de 3 etapas. La primera es la precompetitiva, que se puede realizar de 6 a 24 horas antes de la actividad física, con técnicas rápidas y fuertes de roce y fricción, y dura aproximadamente 5 minutos por zona. La etapa poscompetitiva se puede realizar entre los primeros 30 minutos y 6 horas después de la actividad física, con técnicas de vibración, percusión y sacudidas, y duran aproximadamente 10 minutos por zona. En la etapa de mantenimiento, el masaje se utiliza como diagnóstico y tratamiento. Se realiza solo una vez por semana con técnicas de amasamiento, palpación y roces, y entre sus beneficios destacan disminuir contracturas, redistribución de catabolitos y aumentar la recuperación. Bueno, ya estamos de regreso, después de ver esta cápsula con nuestros compañeros del Departamento de Cultura Física y Deporte. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y conocer más sobre este tema. Pues bueno, ya hemos estado hablando un poco de la salud mental. Doctor Pedrosa, pues nos gustaría que nos platicara cuáles son las principales enfermedades o padecimientos que pueden darse en el trabajo. Bueno, en el trabajo lo primero que podríamos identificar de manera más frecuente dentro de los trabajadores cuando no se tienen las condiciones laborales adecuadas, como lo mencionaba el doctor Rubalcaba, pues es la ansiedad, la depresión, y generalmente nos lleva a insomnio,
y estrés justamente en las personas. Por ejemplo, hay estudios en los cuales aproximadamente el 30% de las personas que no viven en las condiciones laborales adecuadas presentan problemas de ansiedad y depresión, ¿sí? Y varias de las características que se mencionan del ambiente laboral nos pueden llevar a este tipo de situaciones. Por ejemplo, relaciones inadecuadas con los compañeros de trabajo, cuestiones de acoso o de hostigamiento entre los diferentes jefes y subordinados o dentro de los mismos compañeros de trabajo, condiciones no adecuadas de trabajo, es decir, excesos laborales, mencionaban en la cápsula, ¿no? Que se les paga las horas extras con comida, ¿no? Son situaciones que claramente nos llevan a estas dificultades. El no saber exactamente las metas o los objetivos o el tipo de trabajo que se requiere o que se solicita a los empleados, porque a veces tenemos jefes que no son muy sensibles en dar instrucciones, se les presenta algún producto y el producto no cumple con las características adecuadas, entonces este tipo de situaciones nos lleva a problemas de ansiedad. Eso es lo principal que se puede observar, o sea, la ansiedad que nos puede generar el trabajo, las situaciones que estas se pueden llevar a situaciones de depresión y en casa, bueno, también se puede reflejar en el insomnio, que es simplemente una sintomatología de la parte del estrés. En el trabajo, bueno, otras características es el bajo rendimiento posterior que esto puede llevar en el rendimiento laboral, la falta de una sensación de seguridad dentro del ambiente laboral, que ya el acudir al trabajo ya es una situación que de por sí estresa a la persona y que claramente pues, nos puede llevar al burnout, ¿no? Justamente a la fatiga laboral, ¿sí? Por ejemplo, hay investigaciones muy interesantes que una de las enfermedades más que nos discapacitan más en el número de días es la depresión en el ambiente laboral. Hay casos que las personas en promedio se incapacitan hasta 45 días justamente por depresión laboral. Y podríamos encontrar otro tipo de consecuencias relacionadas a la falta de ambientes adecuados, ambientes seguros de trabajo. Qué importante esto, la verdad es que luego no lo tomamos en cuenta, pero sí hay que ver todo esto. ¿Y qué podemos entender por riesgos psicosociales, doctor Rubalcaba? Realmente ahorita, bueno, lo mencionaba un poco el doctor, pero bueno, dentro de nuestro trabajo. Sí, los riesgos psicosociales son todos estos elementos condicionantes que pueden afectar la salud física, psicológica y social del trabajador. No me quiero meter mucho en lo de la NOM 035 porque sé que se va a abordar en otro momento, pero es algo que la NOM exige que en los escenarios laborales se procure o se evite todas las condiciones que puedan afectar físicamente al trabajador o que lo puedan afectar psicológicamente o que lo puedan afectar socialmente. Entonces, sí es algo que se ha tratado de explicar a los centros de trabajo qué es el riesgo psicosocial para que se pueda procurar las condiciones para que se pueda eliminar. Y sí que ha sido importante este trabajo de revisión de condiciones laborales porque sí que una buena parte de las empresas o de los centros de trabajo, de las instituciones, han obviado o han ignorado por mucho tiempo estas condiciones laborales que de pronto parecían formar parte de lo cotidiano, es decir, que a alguien se le pidiera ir a trabajar horas extras sin que se le pagara, era algo cotidiano, es más, formaba parte de lo que se tenía que hacer para conservar el empleo, ¿no? En los últimos años hay incluso planteamientos sobre el hecho de que la persona que trabaja sufre casi del mismo modo que aquella que no trabaja, es decir, sufre del mismo modo el que está trabajando que el que está desempleado, pero es justamente porque quien está trabajando está en condiciones laborales en las que se supera, digamos, la exigencia o se supera el trabajo que debe realizar, ¿no? Entonces sí que ha sido una parte muy importante, ¿no? Hacer esta revisión sobre las condiciones laborales para evitar justamente que los riesgos psicosociales aparezcan o emerjan
porque de pronto hay empresas que van creciendo, se van burocratizando y en este crecimiento y esta burocratización que están teniendo van ignorando cosas que deberían ya cuidar, ¿no? Por ejemplo, cuando las empresas tienen un cierto número de trabajadores, se les exige una revisión sobre su ambiente laboral. Entonces, sí que ha sido muy notable este esfuerzo, ¿no? por eliminar los riesgos psicosociales. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias pues realmente de no poner atención en estos factores psicosociales? O sea, realmente, pues sí, en el trabajo. Pues tiene muchas consecuencias. Como te mencionaba hace un momento, una de las, para el aspecto, para los patrones, para los empresarios, pues la baja producción, ¿no? Es una de las principales consecuencias, tener ambientes laborales no aptos para que se desarrolle de manera adecuada la persona, pero en la persona tiene, bueno, justamente problemas de salud mental, ¿no? Y que incluso nos puede llevar a la enfermedad física y mental. Se mencionaba de condiciones de riesgo psicosocial, también las condiciones físicas, ¿no? Por ejemplo, en contar con una silla ergonómica en la cual yo voy a estar sentado durante bastante tiempo, contar con los insumos para poder realizar el trabajo. Incluso, bueno, ahora que durante la pandemia se dio el trabajo en casa, el trabajo en línea, contar con las condiciones necesarias en casa que la empresa tiene que poner a los trabajadores para que pueda realizar su trabajo desde casa. Es una responsabilidad de los empresarios, de los empleadores, no es una responsabilidad del empleado tener los insumos necesarios para poder realizar el trabajo. Cuestiones de seguridad, ¿no? Si yo estoy viviendo en una situación con muchos cables alrededor de mi escenario, me puedo levantar y puedo tropezar, ¿no? Cuestiones físicas y principalmente de relaciones de trabajo. Entonces las condiciones son muchas. Las cuestiones han cambiado, las cuestiones laborales. Antes en el trabajo se pensaba que la persona tenía que producir independientemente de su satisfacción. Diferentes teorías a lo largo de la historia nos han mencionado que una persona produce más si está físicamente y psicológicamente sana. Entonces, esta situación de poder dar las condiciones, las mejores condiciones en el ambiente laboral, no solo beneficia al trabajador, sino también beneficia a los empleadores. Pero también es una obligación de los empleadores dar estas características de seguridad para que la persona pueda estar en un ambiente de condiciones adecuadas y pueda sentirse seguro, pueda sentirse con salud mental, ¿sí? No solo para la producción en el trabajo. Entonces aquí es una situación en las cuales también, por ejemplo, la legislación está cambiando. O sea, por ejemplo, ya nos dicen, fuera de tu horario de trabajo no te pueden mandar mensajes laborales. ¿Sí me explico? O no, o el teléfono no es una situación de comunicación normal para estar hablando, o que ya el WhatsApp ahorita está muy de moda, entonces ya las instrucciones vienen por WhatsApp. Entonces la persona ya tiene que estar atenta al WhatsApp para ver qué es lo que se requiere en la oficina o en el trabajo. Las condiciones van cambiando. Y creo que esta corresponsabilidad entre el empleado y el empleador tiene que ser un consenso para las mejores condiciones de vida de las personas, y claramente el empleador se va a ver beneficiado, ¿sí? Porque tiene trabajadores contentos, satisfechos, con salud mental, que van a producir más. Y se nos ha olvidado un poquito también la responsabilidad de las empresas, de las industrias, de la responsabilidad que tiene hacia la comunidad. Ya lo mencionaba el doctor Rubalcaba hace un momento, ¿no? O sea, ya se invita a las familias a que hagan actividades deportivas, actividades culturales. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes tenemos una empresa en donde se tiene un parque de diversiones para los empleados y sus familias, justamente tratando de que las personas pues tengan esta salud mental adecuada. La salud mental laboral podríamos identificarla con tener bien puesta la camiseta, ¿no? del trabajo. O sea, no solo voy porque me pagan. Qué pena cuando la situación dicen es que el trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo. No, tenemos que ver el trabajo como una forma de superación, como una forma de bienestar, como una forma de estar dando algo hacia los otros. Pero el empleador también tiene la responsabilidad
de identificar estos factores de riesgo psicosociales, prevenirlos y modificarlos. Hablamos de algunos problemas, pero bueno, tenemos otros problemas incluso más severos dentro de las empresas, ¿no? El acoso sexual, el suicidio, ¿sí? Otro tipo de situaciones que orillan a la persona justamente a este tipo de situaciones. Así es, y qué grave, pero bueno, sucede Sí. en este ambiente. Pues bueno, todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados del día de hoy y seguir conociendo sobre este tema. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Los riesgos para la salud mental en el trabajo pueden incluir lo siguiente: inseguridad laboral, remuneración inadecuada o escasa inversión en el desarrollo profesional, demandas conflictivas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Tanto los gobiernos como empleadores, en consulta con las principales partes interesadas, pueden ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo, estableciendo un entorno propicio al cambio. Y bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados y bueno, seguir conociendo sobre este tema de salud mental laboral. Pues bueno, sigamos con las preguntas y conociendo este tema. Doctor Rubalcaba, pues ¿de qué manera se puede prevenir las enfermedades mentales en el trabajo? Ya estamos hablando ahorita de los factores y bueno, de cómo debemos pues es que creo que este equilibrio no es imposible, pero es complicado. A veces no podemos encontrarlo siempre. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo prevenimos estas enfermedades mentales? Bueno, como decía ahorita el doctor Pedrosa, aquí hay un asunto de corresponsabilidad. Por un lado, los centros de trabajo deben procurar o generar condiciones de trabajo para que estas tres condiciones más importantes no aparezcan. Es decir, depresión, ansiedad y estrés, como las condiciones más importantes, no aparezcan. Y entonces aquí las empresas y los centros de trabajo sí que deben hacer un esfuerzo importante para prevenir, por ejemplo, la aparición del estrés, que es, digamos, lo más asociado al trabajo, ¿no? Digamos, normalmente pensamos el trabajo y lo asociamos con el estrés. Y para minimizar o disminuir el riesgo de estrés, los centros de trabajo tienen que hacer una revisión de sus cargas de trabajo. Deben hacer una revisión de sus horarios laborales y deben, sobre todo, permitirle al personal participar en las cargas de trabajo, en el establecimiento de las actividades, incluso, cuando sea posible, en sus horarios de trabajo. Yo sé que en este punto la mayoría de las empresas dirán, es que yo no puedo dejar que el trabajador defina a qué hora quiere venir o qué quiere hacer. Eso es, digamos, aceptable, porque hay algunas empresas que por su naturaleza no pueden darle esa libertad al personal. Pero hay otras empresas que sí lo pueden hacer y no lo hacen. Eso por un lado. Por otro lado, la ansiedad como fenómeno que aparece en escenarios de trabajo también se tiene que evitar o se tiene que prevenir. Y una de las cosas que se puede hacer es generar actividades en las cuales la persona pueda sentir que de algún modo se hace algo con él o con ella en el escenario laboral, digamos en términos de ayuda o de beneficio. Porque una de las cosas que ocurre es que la gente siente que dentro del centro de trabajo no es considerado para nada. Y entonces, hacerle partícipe del funcionamiento de la organización es muy importante. Y por último, este otro fenómeno que también aparece con mucha frecuencia, el de la depresión, sí que tiene que ver con los centros de trabajo, pero también tiene que ver con la persona, es decir, en cómo gestiona su vida diaria. Porque hay que recordar, y es muy importante, que la depresión tiene una comorbilidad con la diabetes. Es más probable que una persona que tenga diabetes tenga una depresión. Hay una correlación muy importante. Y entonces eso significa que en una población como la nuestra, en la que los índices de diabetes son elevadísimos, entre los 40 y los 50 años está alrededor del 10-11%. Y en la etapa previa, entre 30 y 40 años, alrededor del 4%. Entonces estamos hablando de que es una persona que está en su etapa productiva y es muy probable que aparezca la diabetes. Y como está
relacionada con la depresión, sí que habría que procurar que tenga una vida saludable, se alimente de mejor forma, para evitar de ese modo la aparición o la comorbilidad con la depresión. Entonces sí que tiene que ver, cerrando la idea, con los centros de trabajo en generar condiciones, pero también tiene que ver con la persona, con generar condiciones de vida que le permitan, ¿no?, evadir o evitarse de esas condiciones, porque finalmente todas, tanto la depresión como la ansiedad, se encuentran en porcentajes bastante elevados. Es decir, los estudios epidemiológicos han mostrado que alrededor del 15% de la población tiene algún tipo de trastorno o de condición, ya sea depresiva o de ansiedad o de estrés. Entonces, eso es un porcentaje muy elevado. Y entonces sí que habría que ir revisando, digo, no solo la parte organizacional del centro de trabajo, sino de la vida de cada quien, de cómo se gestiona. Así es. Qué importante esto que menciona, doctor, porque es verdad. No podemos dejarle todo al trabajo, ¿no? O a todos los, pues nuestros jefes, como se mencionan, las personas que tienen que darnos esto, sino también pues nosotros mismos. Así es. Y bueno, doctor Pedrosa, ¿de qué cambios se tiene que realizar para lograr entornos laborales seguros y sanos? Bueno, aquí lo que es importante es hacer una revisión de cada uno de los tipos de escenarios laborales. Como te mencionaba, no todos los escenarios laborales son iguales. Las cargas de trabajo, las responsabilidades de las personas son totalmente diferentes de un trabajo a otro. No es lo mismo un controlador aéreo, por ejemplo, a una persona que está en una ¿cómo se llama? Una línea de proceso, ¿no? Por ejemplo, de carne. Se tendrían que revisar. ¿Qué hace aquí falta? Bueno, primero la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene tiene que identificar claramente cuáles son los principales factores, condiciones físicas, condiciones laborales para la que la persona pueda realizar su trabajo de manera adecuada. Revisar las cargas de trabajo, como lo menciona el doctor Rubalcaba. Si es un trabajo que me requiere de mucha concentración, bueno, dar espacios de tiempo para que la persona pueda tener alguna situación de poderse distraer del trabajo, no sobresaturarlo con el trabajo. Si las condiciones laborales lo permiten, también, bueno, cierta libertad en el trabajo. Hay muchas empresas que hablan ya de empresas sin muros, empresas sin puertas, en donde la persona puede realizar sus actividades sin tener la presión de un horario, sin tener la presión de ciertas condiciones. Pero esto tiene que revisarse claramente en cada una de las cargas laborales. Y considero que es muy importante aquí dos puntos relevantes. Cambiar la perspectiva tanto del empleador como del empleado, ¿sí? O sea, el empleador claramente emplea personas para que den un servicio o generen algún producto, que esto va a tener una retribución económica en el empleador, ¿sí? Y el empleado claramente, bueno, trabaja claramente para poder recibir un sueldo, pero sí se tiene que modificar esto. Si yo tengo en mis empleados las mejores condiciones laborales, en donde la persona no solo se desarrolle laboralmente, que pueda tener acceso a diferentes puestos laborales, sino que también se sienta satisfecha con lo que está realizando y pueda tener claramente un acompañamiento, no solo del aspecto laboral, sino también de identificación de algunos factores de riesgo personales, consumo de sustancias, depresión, comportamiento suicida, en donde se puedan generar estas condiciones, pues claramente voy a tener ambientes laborales saludables, ¿no? Y la parte del gobierno también, ¿no? La generación de algunas normas, algunas leyes que claramente permitan que esta convivencia entre empleados y empleadores surja de manera natural y que no haya cuestiones ahí ríspidas. Desafortunadamente siempre va a haber empleadores que tienen sobrecargas de trabajos y empleados que, como te digo, ¿no? El trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Sí. Creo que tenemos que cambiar todo este tipo de forma de pensar. Así es. Y bueno, pues empezar de nosotros mismos, como lo mencionan. Pues bueno, el tiempo pues se nos va volando y bueno, quisiéramos platicar un poco más sobre este tema, pero bueno, que nos dijeran en dónde los pueden contactar, si alguien de nuestro público quiere saber un poco más o ver si a lo mejor no tiene alguno de estos padecimientos que mencionan, ¿dónde pueden acudir? Doctor, por favor. Bueno,
El Departamento de Psicología ha hecho desde hace algún tiempo una labor bien importante en la identificación de personas que estén en una condición de salud mental delicada. Sí es importante que el personal universitario, el personal de nuestra universidad y en general la gente lo sepa, identifique cuáles son los síntomas, cuáles son los rasgos o los elementos que debería observar para que en su momento busque atención, ¿no? Y acá en la universidad es un escenario en el que lo podría hacer, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿algo que quiera agregar? No, nada más. Yo creo que si alguna persona considera que no se siente satisfecha con lo que está haciendo en este momento, yo creo que es momento de hacer una pausa y hacer una reflexión respecto de las condiciones en las cuales yo estoy viviendo, tanto laborales como familiares. Y creo que aquí en la misma universidad, el Departamento de Psicología o los mismos gobiernos estatal, federal y municipal tienen diferentes pues instancias que permiten dar una asesoría adecuada. Creo que lo más importante es estar informados. Muy bien, sí, y como bien lo menciona, pues poner atención a nosotros mismos. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y bueno, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues mi nombre es Mónica García, agradecemos también a usted el placer de su compañía y los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.